es importante que la tenga. Yo siempre digo que desde la tienda de la esquina, basado en data, va a tener mucho más valor agregado frente a sus clientes, frente a sus proveedores. Entonces, pues es un mecanismo definitivamente muy importante. Entonces, yo veo hoy en día la data como un activo digital, como un tesoro de cada compañía, en donde haya mucha rigurosidad en su gestión, los usuarios o los ciudadanos como nosotros tenemos que saber en dónde estamos dejando la data, para qué se está utilizando esa data, qué cosas tal vez pueden ponerme en riesgo en mi persona. Leslie Gómez nació en Manizales, Colombia. Es ingeniera industrial de profesión con una especialidad en sistemas en las organizaciones de la Universidad de los Andes. Certificada como PMP y Dyer Foundation, Coach Ontológico y Leadership and Innovation de MIT. Leslie es una C-Level que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector salud, gobierno y comunicaciones, ocupando cargos directivos, liderando proyectos de transformación digital y tecnología. Se desempeñó como directora del ADN, Agencia Nacional Digital en el gobierno de Duque, implementando los proyectos de transformación digital de las entidades públicas y tuvo a su cargo el desarrollo del Corom App, ayudando al presidente a la toma de decisiones durante la pandemia a través de la trazabilidad de la data. Implementó el Centro de Excelencia Analítica de un medio de comunicación para que con la IA, analítica de datos y algoritmos especializados se generaran los insights para las diferentes estrategias de comunicación de las organizaciones. Bienvenidos a la primera parte de este podcast. Hola, muy buen día para todas y todos. Mi nombre es Felipe Córdoba. Les damos las gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de los podcasts de Innovación Latam. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como ustedes saben, cuando nosotros llenamos algún formato, ya sea por una página web, del gobierno o de una empresa privada, o cuando bajamos alguna aplicación y debemos registrarnos, damos nuestra información, damos nuestros datos, pero no sabemos para dónde va esta data y muchas veces no sabemos qué se hace con esta información. Entonces nos generan pues estas dudas, estas preguntas de la data, ¿qué es una data? ¿Qué es la data y el ciudadano? La data del gobierno, la data de una empresa privada. Y pues para todas estas dudas, para todas estas inquietudes tenemos una excelente invitada que nos acompaña desde Colombia. Ella es Leslie Gómez. Y Leslie, pues bienvenida a este nuevo capítulo de los podcasts de innovación y gracias por acompañarnos. Felipe, muchísimas gracias por este espacio con Innovation Latam, que ya he tenido la oportunidad de estar. Me encantan los panelistas, me encanta que ustedes siempre están trayendo los temas de actualidad y siempre buscando como esa interacción para que vayamos poniendo todos los aspectos innovadores de esta época. Así es, Leslie, pues de antemano nuevamente te agradecemos por tu participación y apoyo en esta entrevista y nos gustaría antes de que iniciemos con las preguntas que tenemos sobre data, nos gustaría saber quién es Leslie, por favor, que nos comentes un poquito acerca de ti, de tu experiencia, igual de estos años de experiencia que llevas con la data, por favor. Bueno, soy colombiana, nací en Manizales, pero llevo toda la vida viviendo en Bogotá. Estudié ingeniería industrial y después hice una especialización en sistemas en las organizaciones en la Universidad de los Andes y desde ahí digamos que he participado mucho con data porque en todos los proyectos de tecnología siempre hay un componente donde se especifican los tableros de control, la generación de informes y tuve la gran oportunidad de trabajar en el sector salud que es muy demandante en información, en mediciones y en la implementación de sistemas para gestionar tanto los procesos administrativos como asistenciales. Hay unos KPIs y hay una información y unos datos que son muy relevantes para ir mirando cómo va la operación por un lado y cómo va con el cumplimiento de la normatividad frente a los entes reguladores. Entonces, era ahí como donde era importante sí sistematizar los procesos, pero con mucho énfasis en la captura de la data que va posteriormente a esos KPIs. Entonces,
En esa implementación, por ejemplo, en la operación medíamos la rotación de las camas, los inventarios, el punto mínimo para hacer pedidos, en los medicamentos que son tan importantes en el sector salud, entonces tenía una medición muy especial y había un punto muy importante en el cual nos deteníamos mucho y era uno en epidemiología y otro en los aspectos de promoción y prevención, porque esto, digamos que tenía mucho énfasis en el gobierno en ese momento y era importante ir mirando los KPIs. Entonces, desde ahí en ese momento hemos visto pues la importancia de la data y esto ha ido evolucionando de manera que no solamente mides la operación, sino que también ya empiezas a hacer modelos predictivos y entonces así para continuar como con el mismo ejemplo, en el sector salud, por ejemplo, en las aseguradoras tienen unos algoritmos muy importantes donde la data puede generar esa predicción de enfermedades y asimismo, otra vez, como estábamos hablando ahorita, promoción y prevención, hacer unos programas específicos y con eso digamos que no solamente se atiende a la población de una manera preventiva, sino que también ayuda al ahorro de costos para que, por ejemplo, los pacientes no lleguen a la unidad de cuidados intensivos que es tan costosa o no tengan unas incapacidades largas que al sistema también le cuesta mucho. Entonces, estos programas en las aseguradoras basados en data, era imposible sin data poderlo hacer. Y hoy, digamos que eso ha ido evolucionando, pero hoy ya con la inteligencia artificial y con tantas plataformas que tenemos, se va volviendo un mecanismo que todas las empresas, independiente del sector en las que se encuentra, pues es importante que la tenga. Yo siempre digo que desde la tienda de la esquina, basado en data, va a tener mucho más valor agregado frente a sus clientes, frente a sus proveedores. Entonces, pues es un mecanismo definitivamente muy importante. Perfecto, Leslie, muchas gracias. Nos gustaría, Leslie, pues ya nos diste algunos parte de lo que es data, pero sí nos gustaría que nos mencionaras un poquito qué es ese concepto de data, por favor. Sí, y aquí entonces yo veo hoy en día la data como un activo digital, Ujú. como un tesoro de cada compañía que en donde haya mucha rigurosidad en su gestión, en su manejo, en el cumplimiento de la norma, pues va a ser un mecanismo que da mucha opción a cada una de las compañías. Y aquí te debo a contar que dentro de mi experiencia, lo último que estuve, digamos, fue en medios de comunicación y tuve la oportunidad de implementar el Centro de Excelencia Analítica, donde no solamente se generaba la data de la operación, sino que también traíamos data de aliados para que eso nos ayudara a tomar muchas decisiones frente a aspectos tanto operacionales como de ayuda o apoyo a las marcas en sus estrategias de comunicación. Entonces la data hoy para mí es como el valor agregado que pueden dar las compañías. Ok, perfecto. Y algo pues que tú nos mencionas de que hoy en día con la inteligencia artificial y como lo mencioné en un inicio, en la introducción que hice, muchas veces pues estos datos están volando, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros escribimos, con lo que nosotros enviamos, con las aplicaciones que nosotros damos nuestra información, porque ahí estamos entregando toda esa información que puede ser muchas veces mal utilizada, ¿no es verdad? Entonces, nos gustaría saber que nos ampliaras un poquito más, por ejemplo, la data y por ejemplo, en el caso yo como un ciudadano del común, eh, ¿cómo está esta parte de la... Entonces voy a continuar un poco con lo que te estaba comentando y en esa rigurosidad que es importante que tengan las empresas. Ujú. Cuando en estos medios de comunicación podemos determinar cómo va navegando cada una de las audiencias o de los lectores de los medios de comunicación, digamos en este caso de un periódico, y tú puedes ir registrando sus intereses, puedes ir mapeando cómo va, digamos que avanzando en cada uno de los puntos del periódico. Entonces, en ese sentido, pues estamos conociendo data muy importante de cada uno de de cada uno de los usuarios y en ese sentido cada vez más los usuarios o los ciudadanos como nosotros tenemos que saber en dónde estamos dejando la data, para qué se está utilizando esa data, qué cosas tal vez pueden ponerme en riesgo en mi persona
y digamos que en mis diferentes frentes de trabajo. Entonces aquí yo veo como dos aspectos importantes, unos muy positivos y otros en que generamos riesgo y que debemos tener cuidado. En el mundo cada vez más se está tendiendo a que haya una relación muy estrecha entre las marcas o las entidades que capturan la data de los ciudadanos y el ciudadano. Entonces estas marcas o estas entidades a través de las plataformas deben generar funcionalidades y mecanismos para que esos ciudadanos puedan dar las autorizaciones pertinentes, inclusive dar las autorizaciones específicamente para cada uno de mis intereses. Poder yo borrar esa autorización que di en algún momento dado. Como ciudadano, tener la trazabilidad de en dónde se ha utilizado esa data. Entonces, en ese sentido, pues digamos que en esos riesgos, pues avanzar en esas estrategias para que cada vez tengamos más cobertura en ciberseguridad y en todos los cuidados que tenemos que tener para que esa data esté protegida. Pero asimismo veo que los ciudadanos están ganando, porque estamos ganando porque hoy estamos bombardeados de mucha información y en la medida que nos conozcan, que tengan nuestra data, pues nos va a llegar la información pertinente a nuestros intereses y la data que definitivamente queremos revisar o la información que queremos recibir. Entonces son esos dos caminos, Felipe, y creo que sí, está muy pertinente tu pregunta. Okay. Muchísimas gracias, Leslie. Entonces, nos gustaría en esta misma parte que nos ampliaras un poquito más de cómo controlar más el destino de esos datos. Sí, y entonces, digamos que cada una de estas entidades que necesitan los datos para diferentes propósitos, y me voy a devolver al medio de comunicación, en esas oportunidades la data se utilizaba como para dos aspectos muy importantes. El primero es apoyar a las marcas en esas estrategias de comunicación que necesitaban soportarse en esos intereses que tienen cada una de las personas. Entonces, a través de unas plataformas que son el DMP, el CDP, se podía segmentar según esos intereses y en esa segmentación se va generando como unos clústeres para poder atender y marcar esa información que se le envía a cada uno digamos que de esos ciudadanos o de esas personas, que es a través de las marcas a las que soportábamos. Entonces, en la medida que cada una de las organizaciones sepa quién tiene acceso a esa información, en dónde se está poniendo, cuáles son los canales, y proteger con ciberseguridad y con aspectos que hagan que esa data no se vaya a filtrar en sitios donde no deben filtrarse. Entonces son esfuerzos que hacemos tanto los ciudadanos como las organizaciones para asegurar que esa data, digamos, que esté supremamente bien protegida. Leslie, entonces ya teniendo en cuenta esta parte de la data y el ciudadano, que es nosotros tener muy en cuenta dónde se va a utilizar nuestra información, también saber de que esta información esté respaldada por ejemplo, como tú nos lo mencionabas, con ciberseguridad, para nosotros poder estar tranquilos de que esta información no se utilice o se mal utilice. Pero entonces, ahora nos gustaría que habláramos un poquito más sobre la data y la empresa, por favor. Sí, yo creo que hoy, como lo hemos venido mencionando, las empresas se apoyan muchísimo en data y ha pasado una cosa muy bonita y es que esa data ya no solamente la traemos de lo que gestionamos dentro de las empresas, sino que tenemos mecanismos para traer data adicional. ¿A qué me refiero? Que si yo puedo capturar o tener la data de los ciudadanos, pero necesito variables adicionales para hacer algún análisis, a generar insights o, como te mencionaba ahorita, o apoyar a otras marcas o apoyar a nuestros proveedores, etcétera, podemos empezar a buscar data de aliados que nos puedan generar variables adicionales para que ese análisis pues tenga muchísimo más valor y tenga, digamos, que muchos más datos para poder analizar. Entonces, en ese sentido, en el mundo se ha generado unas empresas que están monetizando la data y eso es muy interesante porque empresas que tienen data
funciona como un marketplace. Entonces, empresas que tienen data van y las ofrecen con estas variables que pueden capturar, y las empresas que necesitan data pueden venir a mercar esas variables adicionales que necesitan. Entonces se está volviendo un negocio, una monetización de la data de millones de dólares. Hay muchas compañías que están haciendo esto, y pues digamos que el beneficio no solamente es para los ciudadanos que van a recibir la información pertinente, sino también para poder tomar medidas y tomar decisiones basadas en una data muy, muy pertinente. ¿Qué aspecto entonces las empresas están muy enfocadas en obtener la autorización de cada uno de esos ciudadanos o de cada uno de sus clientes? Porque sin esa autorización definitivamente la monetización es imposible. Entonces, en la rigurosidad de capturar ese opt-in o esa autorización y dar la tranquilidad y confianza a los ciudadanos del buen manejo de la data, pues las empresas cada día van a ir ganando más terreno en esa análisis, en esa analítica, utilizando diferentes plataformas para ese propósito. Entonces, hay otra cosa que está pasando con las empresas muy, muy interesante, y es que antes cada una trabajaba individualmente y por su lado, pero hoy lo que estamos viendo es que además de los marketplaces, también se está haciendo unas integraciones entre empresas para ir conociendo esa data, porque es imposible que una sola empresa tenga toda la data que necesita, y entonces en esas integraciones pues puede generar mucho, mucho valor. Perfecto. Y sí, lo que tú nos mencionas, en la red se conoce que, o se dice que la data es como el nuevo petróleo del Internet, ¿no? Entonces, esto, como tú lo mencionas, pues está generando unos a las empresas pues que conocemos que manejan toda esta parte de la data. Nos gustaría saber en esta parte de data y empresa, de la comunicación, cómo se hace para que haya eficiencia en la comunicación. Me encanta, Felipe, esa pregunta, porque antes habían solamente unos canales de esas comunicaciones, pero hoy existen múltiples canales. Entonces aquí lo interesante es que no solamente desde el punto de vista operativo capturamos data, sino que con plataformas donde podemos salir a hacer, por ejemplo, escuchas en redes sociales, lo cual nos genera unos insights adicionales para la información que nosotros necesitamos procesar. Y esto al final lo que lleva a las compañías es a entender muy bien a sus clientes, muy bien a los usuarios, y también entender muy bien cada uno de sus usuarios por dónde es la mejor forma de recibir la información. Entonces ya no es suficiente solamente el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto, sino por el canal correcto. Porque hay personas que utilizan, por ejemplo, unas redes sociales, pero según la edad, según el género, estamos viendo que hay unas tendencias de usar unas u otras redes sociales. Entonces esos mensajes, si queremos que sean muy efectivos, pues tenemos que entender muy bien cómo se mueve la población en los diferentes canales para poder aceptar. Y te iba a contar una cosita adicional, y es que hemos visto también que hay una gran parte de la población que hoy en día es digital, pero hay una gran parte de la población que todavía no lo es tanto, o que ya no lo va a hacer por las edades o por el lugar donde se encuentra. Entonces también tenemos que tener en cuenta esos aspectos para que tengamos un complemento, digamos que muy, muy complementario, para que sea muy eficiente pues ese abordaje. O sea que podríamos decir de que en esta parte sería la segmentación, ¿no es verdad? Según los intereses, hablaríamos en esa parte. Exactamente, la segmentación, y también esa segmentación apoyada por los canales de comunicación para que sea muy efectivo ese mensaje. Okay, perfecto. ¿Nos podrías ampliar un poquito de esta parte de esa segmentación de la data? Sí, claro que sí. En esa segmentación, digamos que hay unos aspectos muy importantes, y es que cada día más se está requiriendo que esa segmentación esté muy granulada y llegue a un nivel de profundidad muy alto. Entonces, hablando de monetización de la data, digamos que tiene unos valores cuando estamos hablando de variables que se pueden conseguir de manera general. Pero cuando tú tienes ya una información muy particular, unos datos muy particulares de cada una de las ciudadanos o de las personas o de tus clientes, empieza a tener mucho más valor
esas variables. Entonces, por ejemplo, llegar a aspectos como cuáles son los intereses de las personas o cuál es la forma como se recrea. Por ejemplo, si a las personas les gusta la pesca, en qué momento pescan, qué tipo de peces está trayendo, cuáles son los lugares, qué frecuencia. Esos son unos datos que van a tener un valor mucho mayor y todas las compañías están tratando de llegar a esa información muy granulada, muy detallada, porque cada vez los mensajes son mucho más personalizados y la relación entre cliente-proveedor se va, digamos que especializando y se va volviendo cada día mucho más cercana en la medida que yo conozco a ese ciudadano. Leslie, nos gustaría que nos comentaras un poquito. Años atrás, las empresas como que su data, su información eran muy cerrados, muy segmentados en esa información de no compartir. Hoy, ¿cómo se está manejando esa parte? Uy, Felipe, tienes toda la razón. Antes, cada empresa, digamos que era sigilosa con el cuidado de la data y digamos que si bien es cierto y como lo hemos venido comentando, tenemos que seguir con esa rigurosidad de la custodia de la data, pero hoy lo que se está viendo es algo muy positivo y es que la data nos está conectando. Y cuando estoy hablando de eso es que hay una evolución en una colaboración entre compañías para apoyarse en esa estrategia de análisis de datos, digamos, como de encontrar esos insights. Entonces vemos, por ejemplo, empresas de retail que conocen el comportamiento de las personas, uniéndose con los medios de comunicación que tienen los intereses de las personas para que esa mezcla de variables nos permitan sacar esos insights y al final, pues digamos que beneficiar a todos los usuarios, a todos los clientes de cada una de estas empresas. Y te voy a dar un ejemplo que me encanta y es que en el sector salud, donde cada IPS o cada clínica u hospital manejaba la data centralizada de su paciente, hoy lo que estamos viendo es que hay una colaboración entre entidades para que ese paciente que viaja en la atención entre una clínica y otra pueda donde llega, poder tener toda la historia de ese paciente. Eso trae como consecuencia dos cosas muy importantes. Una, la eficiencia en la atención de ese paciente, porque antes lo que pasaba es que el paciente llegaba a una clínica y como no se conocía toda la historia, entonces volvían a repetirle exámenes o, por ejemplo, si llegaba infartado a una clínica y el paciente no se acordaba o no tenía cómo dar esa información, entonces en el tiempo que transcurría mientras que entendían cuáles stents le habían puesto en otra clínica o qué tratamiento le habían hecho y demás, pues el paciente podría sufrir o inclusive llegar a la muerte si no se tenía esa información en el momento. Hoy es mucho más eficiente la atención por tener toda la historia completa y adicionalmente pues se puede hacer esta prevención a futuro. Esto también le trae unos ahorros al sistema porque no se hacen sobrecostos en la repetición de los exámenes y pues digamos que esa manera colaborativa que se está trabajando pues trae unas eficiencias importantes. Y la prioridad, como tú lo mencionas, pues en este caso, que nos das este ejemplo de la salud, salvar una vida, ¿no? Porque esos minutos, esos segundos son importantísimos. Entonces, mira qué interesante esta parte de cómo esa data cuando se comparte, en el caso de la salud, puede salvar vidas, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Así finalizamos la primera parte de este podcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y comenten acerca de este video y qué temáticas les gustaría ver. Nos vemos en una próxima ocasión con más temas de actualidad y tendencia. Y recuerden, en Innovación Latam llevamos las relaciones de negocio a otro nivel. Excelente día.